Señor o qué tiempo le vamos a dar al Señor. A ver, vamos a ver. Hoy día vamos a reflexionar sobre este tema que de todas maneras es controversial para muchas religiones, ¿no? Porque dicen, ¿cuándo le vamos a dedicar al Señor? Si el sábado, el domingo y demás. Bueno, hoy día vamos a hacer una reflexión muy interesante que me ha tocado el corazón leyendo siempre la Biblia. Estas condiciones a veces que no puedo caminar mucho rato, entonces me pongo a leer la palabra de Dios para poder entender muchas cosas y también transmitir su mensaje, ¿no? Y es bien curioso este tiempo que ando pasando, como siempre, por algunas pruebas. Dios me ha permitido transmitir el Evangelio a muchas personas. Y así pasó con mi Rubéncito también. Hoy día nos acordamos con la hermana Silvia de nuestro campeonato formalmente informado, ¿te acuerdas? Qué maravilla, ¿no? Sí, salimos campeones. Salimos campeones, ¿no? Qué lindo, ¿no? Después de que estábamos en último lugar, pero fue maravilloso, ¿no? Nos estábamos acordando de eso, de cómo hemos compartido. Después, hace 3 días, estaba ahí un poquito mal y me llama un exalumno mío y quiero hablar con usted, vamos, y no, estuvimos casi 2 horas hablando también, de compartir el Evangelio, y pues prácticamente, bueno, él se conmovió, lloró y se entregó a Cristo. Esperemos que Dios obre en su corazón para la regeneración, y estoy en contacto con él, tratando de ayudarlo, y pues así es, el Señor nos trae alegrías inmensas, milagros tan hermosos que nos permite compartir. Y si Dios quiere, este muchacho también va a venir a la iglesia, ¿no? Va arreglando su horario porque los domingos trabaja, pero bueno, es así. Entonces, ¿qué quiero decirles? No, que en realidad para el Señor no es un día, ¿no? Es toda nuestra vida, toda nuestra carrera, y eso es lo que vamos a reflexionar. Bien, el pasaje que he elegido para un poquito sustentar todo este desarrollo es Génesis 2:3. ¿No? Si tienen su Biblia, por favor, Génesis 2:3. ¿Sí? Génesis 2:3. Y si alguien me lo puede leer. Rubéncito, por favor. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y se posó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo sacrificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. En esta porción escritural, pues Dios está haciendo una tarea bien interesante, ¿no? Primero parecería que descansa, ¿no? Pero vamos a analizar si es descanso. Y segundo, hace un proceso de bendición y santificación al día, ¿no? Al día este. Entonces, a ver, vamos a analizar, y como siempre nuestro mensaje está dividido en el contexto, cuerpo y conclusión. Pero para entrar ya directamente, vamos a entrar un poquito al contexto que nos va a ilustrar, y lo he dividido en 2. Un poquito para contextualizar lo que dijo Dios en el versículo 2, ¿no? Y acabó Dios en el día séptimo, ¿no? La obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, ¿no? La palabra acabó es completó, ¿no? Es el hebreo kalá, se llama la palabra, es completar. Y la palabra reposó es la palabra Shabbat, ¿sí? Que de ahí viene, los judíos adoptan el nombre de sábado, ¿no? Porque en realidad Dios no ha dado nombres a los días, ¿no? Por ahí él empezaba el miércoles, no sé, pero bueno, en realidad la palabra reposo en el hebreo se traduce como Shabbat, ¿no? ¿Sí? Y la palabra Shabbat quiere decir, más que descansar, dejar de hacer algo, entrar en una quietud. Eso significa Shabbat. Entonces, cuando Dios completó su obra y consumó su obra creadora, yo creo que más que descansar, estableció un principio profundo. Yo le llamo un problema, un proceso teleológico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? La palabra teleología viene de 2 palabras griegas,
teleos y logos, estudio del propósito. Entonces, cuando tú haces alguna tarea, ¿no? Es lindo que después que has hecho la tarea hagas una meditación sobre cuál es el propósito. Yo no creo que hagas tareas sin propósito. Bueno, hay gente que lo hace, ¿no? No es presidente, no sé cuál es el propósito, pero bueno, pero hay una tarea con propósito, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que creo que Dios ha hecho, ¿no? Es desde un punto de vista teleológico, y ese es un principio que gobierna el universo, porque Dios ha hecho todas las cosas con un propósito. Si hay estrellas, tiene un propósito. Alguna vez que me operaron del apéndice, me dijeron, el apéndice no sirve para nada. El médico me dijo, no, el apéndice tiene un propósito, el ciclo de balizas tiene un propósito, las amígdalas también tienen un propósito, todo tiene un propósito. Es que hay un diseño teleológico, ¿no? En esto, ¿no? Y un argumento, ¿no?, de la creación por Dios es justamente el argumento teleológico, que Dios ha hecho la creación todo con un propósito. Amén. Si la Tierra está inclinada a 35 grados, tiene un propósito. Si el Sol está a no sé cuántos millones de años luz de altura, tiene un propósito. O sea, todo tiene un propósito, hay un diseño teleológico. Entonces, lo que yo creo, interpretando este versículo, más de que lo creo, sino que lo que investigamos, lo que intentamos sacar de esta porción escritural, es que Dios en realidad no es que tardó 6 días en hacer y de ahí descansó. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa. Dios no necesita reposar del trabajo. Isaías 40:28 dice algo bien interesante. No has sabido, dice el profeta Isaías, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se fatiga, no necesitaba descansar. Lo que Dios más bien hizo para mí es sentarse y observar su obra y dijo, buena en gran manera. Dios vio que todo lo que había hecho era buena en gran manera. Lo único que vio malo que era que el hombre no esté solo. ¿Ve? Eso es lo único que le pareció algo malo y le dijo, le haré una mujer, le haré una pareja idónea. Eso es lo que realmente Dios pensó de esa manera. Entonces lo que hizo Dios es sentarse, ¿no?, allí y admirar la obra y ver su propósito teleológico, ¿no?, su diseño. ¿Por qué había hecho esto? ¿Por qué había hecho tal cosa? Eso es lo que hizo. ¿Vale? Más que un descanso. Ay, voy a descansar y me voy a ver una película de Netflix. No. O no sé, o alguna otra actividad de reposo. Más que eso, fue una contemplación, le llamaría yo, ¿sí?, ¿no?, y una observación de todo lo bueno que él había hecho. Y es un poco un mensaje para nosotros. Imagínense que cuando nosotros trabajamos en la semana, pues queremos hacer un balance de lo que hemos hecho, reposaríamos en lo que somos, nos quedamos quietos sin hacer nada para reflexionar lo que hemos hecho, ¿no?, en nuestra tarea semanal, y que podamos decir, es bueno en gran manera, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que realmente Dios lanza este principio para mí, no más que un descanso, más que una prohibición de algo, ya vamos a hablar más después de eso, ¿sí?, una necesidad de descanso del trabajo realizado, pero un descanso contemplativo, ¿no?, un descanso contemplativo, de satisfacción, de visualización de propósito y significado acerca de lo que se ha trabajado. A eso le llamaríamos nosotros reposo, ¿no? Pero vayamos a la segunda parte del versículo 3, porque Dios no se queda ahí, ¿no? No se queda solamente, y miren lo que hace, dice, ¿no?, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Miren, aquí hay algo tremendo. Hay dos palabras claves que encuentro en esta porción: bendijo y santificó. ¿Ya? La palabra bendición, como lo hemos estudiado en alguna prédica, tiene dos connotaciones. Si nosotros bendecimos a Dios, que es lo primero que deberíamos hacer, bendecir a Dios, quiere decir que va de nuestra parte nuestra adoración a Él.
bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona mis iniquidades, el que sana mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, dice, ¿no? Así es, eso dice, ¿no? La palabra en el Salmo. El salmista, ¿qué quiere decir? Está bendiciendo a Dios por toda su obra, lo que Él ha hecho, ¿no? Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer, más que pedir bendiciones, es bendecir a Dios, ¿no? Adorarlo. Esa es una forma. Pero hay la forma que Dios nos bendice, ya ves, ¿no? Y cuando Dios nos bendice, nos transmite ¿qué cosa? Beneficios, ¿no? Si Dios te bendice, te transmite una serie de beneficios. Nos ha bendecido con la vida, nos ha bendecido con la salvación a algunos, a los creyentes, nos ha bendecido el día con un día de sol, nos bendice con alimento, nos bendice con tantas cosas. Es un dar, ¿no?, de Él, de su parte, esa bendición. Entonces la bendición se puede tomar en los dos sentidos, eso tenemos que tener en cuenta. Pues alguna vez yo les decía cuando hicimos la prédica, ¿no? La gente quiere que Dios lo bendiga, pero no lo bendecimos a Él, ¿no? Sí, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Sí. Entonces, no, pues tenemos que adorar al Señor al margen de lo que nos da, ¿no? Sí, siempre lo que nos da va a ser bueno. Si nos da castigo también es porque lo necesitamos, ¿no? Así es, y eso es lo correcto, dentro de la justicia de Dios. Bien, entonces aquí hay algo interesante porque Dios bendijo a ese día. Lo declaró ese día como un beneficio, no como una carga, ¿sí? Lo declaró como un beneficio para el hombre. Después vamos a analizar más profundamente este concepto. Lo declaró. Y además lo santificó, dice, ¿no? Y la palabra santificó, nosotros ya hemos estudiado, significa apartar. Lo apartó, ¿no? Cuando Dios te elige para que seas salvo, te aparta. Es decir, te dice, ya no eres del mundo, ahora eres de mí. Te aparta. A ustedes están apartados aquí, ¿no? Sí, apartados por Dios para un propósito, para un diseño teológico, si se quiere llamar, no por gana de Dios que así, ¿no? Entonces, esto quiere decir que este día, ¿no?, que se ha declarado beneficio y además una consagración, es un día especial para Dios. No es para tomarlo a la ligera, es un día especial, ¿no? ¿Sí? Donde Dios ha declarado un principio de reposo, de descanso, etc. Pero es un día especial, ¿no? No solo desde un punto de vista de descansar, sino vamos a ver que hay otros propósitos. En el Antiguo Testamento, en ninguna parte, si ustedes buscan, se encuentra un mandato donde diga el hombre tiene que guardar el sábado. No dice. Busca. Antes de la ley, ¿no? Me refiero antes de la ley, antes de Moisés. Busquen, no hay. De tal manera que no hay registros, y porque no hay registros, no sabemos, pero en realidad no hay registros de que Adán, Noé, Abraham hayan guardado el sábado. No tenemos registros, absolutamente en la Biblia. No ves dónde buscamos los registros, ni en la tradición. ¿No ves? ¿Sí? No hay registros. Ni en la tradición oral que han creado los propios judíos, ¿no? No hay registros de que Adán, Noé, los antiguos, ¿no? Entonces, aparece el sábado como mandamiento de guardar, ¿no? El sábado aparece con fuerza cuando Dios libera a Israel de Egipto y lo lleva por el desierto, y ahí aparece el sábado. Vamos a ver la historia después. Ahí aparece el sábado, inclusive antes de dar los 10 mandamientos. Pero fue un mandato dado para el pueblo de Israel en esas condiciones. ¿Ven? Vamos a ir analizando. La primera idea de este concepto de Shabbat, de sábado, probablemente viene de los judíos, ¿no? Fueron los primeros que empezaron a adoptar este concepto de guardar el día sábado, ¿no es verdad?
aunque muchas tradiciones más antiguas, babilónicas, sumerias, dice hay evidencias o referencias a que ellos guardaban el sábado también. De todas maneras, no hay certeza de aquello, ¿no? Bíblicamente hablando, los primeros que empezaron a guardar, ¿no?, a guardar el sábado, puede ser que los sumerios, los antiguos, que, bueno, sabían que Dios ha creado el universo y hayan guardado el día sábado, antes que se escriba la tradición judía, puede ser. Pero aquí lo importante es que el pueblo judío es el que dio el parámetro, digamos, de guardar el día sábado, y después ya los romanos empezaron a copiar este concepto. Los romanos, por ejemplo, en el calendario romano, era una referencia el sábado al dios Saturno, ¿no?, que era asociado al dios titán, el dios titán Cronos, que el Cronos es el dios tiempo, ¿no?, que era uno de los padres de Zeus, ¿no? Entonces, los romanos tenían un tratamiento especial al sábado por estas condiciones de la mitología, ¿no?, de los dioses que ellos manejaban. Pero los primeros que así, religiosamente, en un concepto religioso, empezaron a guardar el sábado, ¿quiénes eran? Los judíos. ¿No ve? Este concepto, ¿no? ¿Sí? Y las otras naciones tomaron, digamos, este concepto y lo empezaron a aplicar según sus tradiciones, sus propias interpretaciones, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, quedamos con una idea a partir de esto, ¿no?, de que Dios declara un día de descanso. No está mandando, no dice mando guardar, ¿no?, hasta aquí, ¿no?, hasta aquí, no está mandando, pero declara un día de descanso de las actividades que hagas, teleológicas, desde un punto de vista teleológico, y además bendice esta situación y lo santifica. Por tanto, es algo especial, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. No hay que decir tampoco, no, hay que tomarlo en cuenta y vamos a ver cómo lo vamos a ir tomando en cuenta más adelante. ¿De acuerdo? Bien, eso es en el contexto. Ahora vamos a entrar al cuerpo. En el cuerpo, para que ustedes, hermanos, amados hermanos, entiendan qué es lo que vamos a realmente desarrollar, para tener una idea clara sobre este concepto que a veces se distorsiona bastante, lo he dividido en tres. Primero vamos a analizar el impacto de esto que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento. ¿Qué representa? Luego, en el Nuevo Testamento vamos a ver, y en el cristiano, cómo se debe aplicar el creyente cristiano. ¿Ven? En el Antiguo Testamento vamos a hablar un poco de la ley del pacto y su significado, en el Nuevo Testamento la ley de Jesús, su nuevo significado, y en el cristiano la ley del creyente y su significado. Vamos a ir analizando eso. Bien, vayamos al Antiguo Testamento como primera medida. Entonces, ahí vamos a ver, ahí me pasó una lámina más. Ahí primero vamos a ver la ley y el pacto, ¿ya? Bueno, aquí quiero introducirles esto entendiendo primero una gran verdad. Dios, en todo su plan perfecto, ha creado tres instituciones grandes, maravillosas, a lo largo de todo este tiempo, de todo el tiempo que vivimos. La primera institución que ha creado se llama matrimonio. Dios es el creador del matrimonio, ¿no? No ha celebrado un matrimonio, pero le ha concedido una pareja a Adán y los ha unido, ¿no? De alguna manera ha celebrado un matrimonio, se ha dicho, ¿no? Ahora el hombre y la mujer estarán unidos, ¿no? Serán uno, serán una sola carne. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, no, sí, y serán uno, ¿no? Estarán unidos siempre, ¿ves? ¿Sí? Entonces, la primera institución que Dios ha creado se llama matrimonio. El hombre no ha creado el matrimonio, la sociedad o lo que sea. Y ha creado un matrimonio, ¿no?, que se llama monogámico, ¿no? No poligámico, bigámico, nada de ninguna naturaleza, monogámico. Y además entre un hombre y una mujer. Es lo que ha hecho Dios en la primera institución que ha creado. La segunda institución que Dios ha creado a través de los tiempos se llama el Estado.
Tampoco es creación de Maquiavelo ni de los grandes historiadores, sino el Estado. Es decir, que es el Estado, a través del pueblo elegido, que era Israel, la nación de Israel. Lo que ha hecho Dios es dar ciertas pautas, normas, leyes, ordenanzas, para que esto se ordene, este pueblo se ordene y camine de acuerdo a ciertos parámetros de justicia, morales, éticos, sociales, etc. Y Dios lo ha hecho. Para ello Dios ha lanzado una ley, ¿no? Una ley. La ley no solamente son los 10 mandamientos, ha habido más de 613 leyes donde Dios da las pautas de cómo se debería conducir el pueblo de Israel, como un pueblo separado de los otros pueblos, separado, santificado de los otros pueblos, para que camine en el andar de Dios, ¿no? La ley, como tal, ¿no?, tiene dos partes fundamentales en la ley bíblica, ¿no? Una primera parte se llama los mandamientos, que son prescripciones absolutas que deben ser totalmente respetadas hasta el día de hoy, los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿sí? Y después los otros son ordenanzas, los otros para el buen convivir. Algunas pueden estar vigentes, otras no, ¿no? De acuerdo a lo que ha ido transcurriendo en la realidad cristiana, ¿verdad? Entonces, el problema es ese, ¿no? Las ordenanzas, había hasta ordenanzas para lavarse la mano, había ordenanzas de todo para comer, había ordenanzas de toda naturaleza, con el propósito de hacer un buen convivir en el pueblo judío, ¿ve? Entonces quiero que ustedes se queden con esto. Había mandamientos y había ordenanzas, ¿ve? Miren, en el episodio del maná, cuando el pueblo de Israel había sido rescatado de Egipto, ¿no?, sucede algo bien interesante, ¿no?, que nos puede llevar a reflexión sobre este día de reposo. Lo voy a leer. Éxodo capítulo 16, del 23 al 25. Éxodo capítulo 16, del 23 al 25. Si ponen su Biblia para que me acompañen en la lectura. Éxodo capítulo 16, 23 a 25. Todos ya lo tienen. Muy bien. Y dice así, bien, ¿no? Y él les dijo, ¿no? ¿Quién les dijo? Moisés, ¿no? Esto es lo que ha dicho Jehová. Moisés estaba transmitiendo la palabra de Jehová. Mañana es el santo día de reposo, seguramente en el Shabbat, ¿no? ¿No? El reposo consagrado a Jehová, consagrado. No dice mandado, sino que era algo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy, ¿no? Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hirió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Lo que pasó es que Jehová, en su providencia, ¿no?, para que el pueblo de Israel se sustente en el desierto, les mandó maná. Les mandó maná, porque el pueblo empezaba a reclamar. ¿Qué cosas vamos a comer? Si yo en Egipto comía pescadito, lapincito, piquecito, no sé qué cosa, empezaban a reclamar. Y Dios les manda el maná. Y les dije, todos los días van a recoger para el día, no van a guardar para otro día. No van a, todos los días en la mañanita temprano, con el rocío de la mañana, ustedes van a ir a recoger su comida para el día. Vamos a recoger. Pero el día sábado no me van a recoger, porque ese día está consagrado, guardado a Dios, a Jehová. Ese día no me recogen. Lo que recojan el viernes, el único día que van a guardar, va a ser para el sábado. Porque cuando recogían para un otro día y alguien decía, para mañana más, por ahí mañana me falta, lo ponían y se podría, se hería, ¿no? En cambio, lo que recogían el viernes para el sábado, para sí, mejor que felicidad, sí, ¿no? Así. Entonces, ¿qué se llama? Así sucedió, ¿no? Entonces, aquí el sábado ya estaba siendo introducido, ¿no? Todavía no se habían lanzado los 10 mandamientos, ¿no? ¿Sí? Todavía no se habían lanzado, pero ya estaba siendo introducido.
guarda el día de reposo. ¿Ya? Y recién en Éxodo capítulo 28 es donde se dice, se da una orden ya, ¿no? Un mandamiento muy concreto, ¿sí? El cuarto mandamiento, ¿no? El tercero, ¿no? Sí. Tercero, cuando se da la ley en el monte Sinaí, cuando Dios le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya es un mandato, ¿no? En cierta manera. Ahí ya Dios, ¿no? Le dice, oye, tampoco te dice mando, ¿no? Sino acuérdate del día de reposo para santificarlo. No se olviden que en la creación Él bendijo y santificó ese día, ¿no? Entonces, ahí ya Dios está dando un mensaje muy, muy importante, ¿no? ¿Cuál es? ¿No? Que está diciendo, este día, ¿no? Es como un recuerdo de lo que yo te proveí, de lo que yo te proveo. ¿Sí? Así como el maná. Eso por un lado, ¿no? Pero ya en Éxodo 28 ya dice, ¿no? Acuérdate del día de reposo para santificar. Pero también hay otra referencia un poquito más de señal, ¿no? De señal en cuanto al sábado, ¿no? El sábado es, yo diría que es una señal exclusiva de un pacto que ha habido entre quién, entre Dios e Israel, ¿no? Ustedes saben que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. ¿Para qué? ¿No? Para que de alguna forma, como la humanidad estaba caída, utilizara a este pueblo como un signo de redención, como un ejemplo de redención, donde, que se llama, este pueblo tenía que ir caminando en los caminos de Dios y ser un ejemplo para todos. Evidentemente sabemos que Israel no ha sido el ejemplo, ¿no? Pero Dios ha utilizado a Israel para mostrar su castigo, su juicio, para mostrar la palabra de Dios, para mostrar todo al pueblo de Israel es bendito desde esa perspectiva. ¿No vean, hermanos? ¿Sí? Y es su pueblo. Nos guste o no nos guste, los querramos o no los querramos a los judíos, es su pueblo, ¿no? Y si tú maldices ese pueblo, serás maldito. ¿Sí, no? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado Dios, dice eso. Entonces ha hecho un pacto, ¿no? Un pacto. Y cuando Dios hacía un pacto, lo más interesante del concepto de pacto es cuando tú haces un pacto con alguien, te pones de acuerdo. Ay, lo que tú dices, a ver lo que yo digo, a ver, negociamos, hacemos un acuerdo. Y el pacto de Dios es no de los dos lados, es de un lado, porque Dios pone todas las condiciones. No te está preguntando, ¿qué quieres de un pacto? No. Él pone las condiciones y hace el pacto. Y para sellar el pacto, para la seriedad del pacto, si se acuerdan lo que pasó con Abraham, él creaba un sendero y ponía animales y los sacrificaba, y luego ponía fuego y los quemaba, ¿no? Y caminaba por ahí Dios, ¿no? Para ver la seriedad de este pacto, ¿no? Con Abraham pasa esto. Y si leen ese pasaje es interesante, lo hace dormir a Abraham, para que no vean todo eso, ¿no? Pero Dios camina y sella, es una forma de sellar el pacto, el acuerdo que había hecho, porque ese pacto nunca debe ser violado y siempre va a ser cumplido, aunque todavía algunas partes no se han cumplido con Israel, se va a cumplir en el milenio y Dios va a cumplir todo lo que ha hecho. Amén. A ver, hermanos, ¿sí? Y en Éxodo 31, 16, 17, miren lo que dice así. Dios, Moisés está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Lo que Jehová le ha transmitido. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, dice, ¿no? Celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, por acuerdo perpetuo, las generaciones de Israel, dice, ¿no? Señal es para mí siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó el reposo.
¿Qué hacemos? No es un pacto que está olvidado, nada, ¿no? ¿Sí? Vamos a desterrar algunos mitos y conceptos que se manejan en torno a esto, ¿no? Para el pueblo de Israel, ha hecho un pacto entre Israel, no con los gentiles, ¿no? Sino con Israel ha hecho un pacto. ¿De acuerdo? Hermanos. Ahora, si profundizamos más, ¿qué significa esto? ¿No? El significado, vamos a ver, ¿no? Ahorita hemos dado la historia, cómo Dios ha concebido este concepto, ha dado su mandato, en los 10 mandamientos ya lo ha declarado, acuérdate de guardar el día sábado, el Shabbat, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Cuando Dios dijo en Éxodo 28, ¿qué dijo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estaba enunciando un mandamiento, no una ordenanza, un mandamiento, ¿no? Cuyo significado se puede interpretar con dirección hacia dos fines. ¿Cuál? Lo que ya hemos comentado. Primero, ¿no? Como un día de descanso y solaz espiritual. ¿Qué quiere decir? ¿Vale? Porque hemos comentado, ¿no? Que tú has hecho una obra, has trabajado toda la semana y guardas un día como que necesitas el descanso, quieres estar quieto. ¿Quieto para qué? Para pensar en Dios. Solaz espiritual. Paz. Hace rato hemos cantado dulce paz del Señor, ¿no? Solaz quiere decir esa paz de este tipo espiritual que nosotros necesitamos, ¿no? Porque es como si no recargáramos pilas, ¿eh? La gente se preocupa mucho de la comida, qué voy a comer, si me voy a alimentar, si va a haber nutrientes para mi cuerpo, etc. Cuida su parte corporal, pero se olvida de nutrirse espiritualmente. Y a veces, si observáramos nuestro espíritu, por ahí está en inanición espiritual, porque no lo hemos alimentado, no se ha dado, y por lo tanto no hay paz espiritual. ¿Vale? Entonces, el día de reposo como primer principio fue acordado, fue dado como un día de descanso y solaz espiritual. Segunda condición, segundo significado que yo le encuentro a este día de reposo, como hemos hace rato leído el episodio del maná, ¿sí? Dios lanza este día, ¿no? Para que confíes en Él. Mañana no vamos a tener comida. No, recoge un día antes tú, yo te estoy proveyendo de todo. ¿Sí? Lo que está mostrando Dios, gracias a este concepto, es que Él es el verdadero provisor de todo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. El día de reposo está mostrando. Cuando ha hecho la creación, vio que todo era bueno. Es como decirte, mira todo lo que he hecho, y está completo, es total. Te proveo de todo esto. Estoy previendo y proveyendo para tu vida todo esto. Es el verdadero provisor de todo. No se olviden de estos dos principios, son vitales para entender el concepto del sábado. ¿Sí? Un día de descanso, solaz espiritual, y un día de que se llama donde nos recuerda que Dios es el verdadero provisor de todo. ¿Sí? Mientras otras naciones se rajaban trabajando los sábados para muchas cosas, Dios había ordenado al pueblo de Israel reposar y reflexionar para reconocer que Él es el sustento y providencia de todo, ¿no? Amén. Por tanto, el principio sabático para Israel, yo lo resumiría, no como un mero ritual, simplemente, sino como una verdadera declaración de fe. Si los judíos guardan el sábado, no deberían guardarlo por un mero ritual, sino como una verdadera declaración de fe, de quién es el proveedor de todo. ¿Sí? ¿De acuerdo, hermanos? Sí. Aparte de ello, miren cómo es Dios de maravilloso. Aparte de ello, hay un significado más que yo encuentro en esto del sábado, ¿ya?
que Dios, como siempre, Dios siempre ha provisto todo. Pero los seres humanos tenemos, los judíos, no solo el pueblo de Israel, nosotros tenemos un defecto, si quiero llamarlo así, nos olvidamos. Nos olvidamos, ¿no? Estamos mal, nos acordamos de Dios. Ay, Dios sana, nos sana, nos olvidamos. No, ya estoy bien. Ya no necesito de nadie, ¿no? No necesito ya el pastor. Estoy bien, no. El bastón de Dios es perfecto, amados hermanos. Debemos estar siempre apoyados toda nuestra vida. ¿Sabes? Entonces nos olvidamos, ¿no? Entonces Dios siempre te está haciendo recuerdo. La Biblia, ¿no? Todo el tiempo nos está haciendo recuerdo. Aquí los predicadores, los pastores que venimos a predicar, de alguna forma siempre hacemos recuerdo de las cosas de Dios. Porque tenemos una memoria muy frágil, nos olvidamos facilito de todo, ¿no es verdad? Entonces hacer recuerdos. Y Dios siempre te hace recuerdo. Mire lo que hizo con el pueblo de Israel, ¿no? O sea que en Deuteronomio 5:15, ¿no? A ver si alguien me lo de Deuteronomio. Adelante, hermano Carlitos. Amén, dice el Sí. Señor. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Mire lo que les dice a Pablo. Acuérdate de que eras esclavo. De que eras esclavo. ¿No? Y yo te he sacado de ahí. Yo te he liberado de esa esclavitud. ¿Para qué? Para que guardes el día de reposo. Caramba, che. Para eso te he sacado. ¿No? Así le dice Dios. ¿No? Entonces el sábado, el día de reposo, no solamente tiene un carácter de declaración de fe, sino tiene un carácter de recordatorio de la liberación que Él nos ha hecho. Amén. Que Él ha hecho con el pueblo de Israel. Y si nosotros tratamos de trasladar esto a nuestro concepto, ¿no? Dios nos ha rescatado del pecado. Y en cierta forma te está diciendo, acuérdate de guardar el día de reposo, porque yo te he liberado. Claro, digamos, alguien me dirá, está dicho a Israel, pero está dicho en un contexto, pero en nuestro contexto, a ver cómo lo tenemos que aplicar nosotros. Lo vamos a estudiar más adelante. O sea que no es chiste el día de reposo, amados hermanos, no es tomar la hora ligera. ¿Se dan cuenta? Tiene un aspecto no propositivo, si quieren teleológico, si quieren de diseño, redentivo, de recuerdo, redentivo y liberador. ¿Sí? Entonces, ¿no? El principio, el mensaje espiritual que Dios le da al pueblo de Israel con este concepto del sábado, del Shabbat, está diciendo a Israel que siempre debes confiar en mí, está diciendo, y vivir de acuerdo a mis principios. Eso lo está diciendo. Debes confiar en mí y vivir de acuerdo a mis principios. Porque si tú confías en Él, vas a confiar en sus principios y los vas a adoptar para tu vida. Ya no es tu vida, es la vida de Dios con sus principios en ti. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, el cambio radical que propone este concepto? Y si vemos la historia en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel siempre se alejaba, pues, le había dicho guardar el día sábado y se olvidaba el día sábado. Hacían otro tipo de fiestas, hacían sus actividades. Y como Dios ha enviado a los profetas para hacer recuerdo, ¿no? Para exhortar todo el tiempo, si nosotros vemos en el libro de Jeremías y Ezequiel, duro le da al pueblo de Israel estos dos profetas, ¿no? Para decirles cómo habían olvidado totalmente, ¿no? El que se llama el guardar el día de reposo. Y eso tiene connotaciones graves, porque no guardar el día de reposo, ese momento, el pueblo de Israel, ¿no? ¿Sí? Significaba
que era una marca de infidelidad a Dios y una marca de ignorarlo totalmente a Dios. Ignorarlo. Infidelidad e ignorancia, pues lo ignoraban a Dios. Ah, pues sí, está ahí el mandamiento. Infidelidad, ignorancia. A Dios lo estaban haciendo a un lado. Sus principios estaban haciendo mal. Eso se llama alejamiento espiritual. Un alejamiento espiritual total del pueblo de Israel. Ahora la pregunta que les hago, hasta ahora lo que hemos desarrollado, espero que ha sido lo más claro posible, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Más claro posible hasta ahorita. Ahora la pregunta que surge, la pregunta del millón, ¿no? ¿El sábado es exclusivo para los judíos? ¿O también, para la ley, o también vale para nosotros? Pregunta, ¿no? Que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Cómo nosotros debemos agarrar el concepto del sábado? ¿Sí? Tenemos que los sábados estar en nuestra casa guardando los sábados, y a ver, vamos a analizar ese concepto de ahora en adelante, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y para eso vamos a entrar al sábado en el Nuevo Testamento, ¿ya? ¿Cómo se presenta el sábado en el Nuevo Testamento? Para que me entiendan, voy a acudir a un concepto que ya hemos estudiado en la academia, todo, ¿no? El concepto de tipo y antitipo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? A ver, voy a probar. Sí. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre el tipo y antitipo? ¿Qué es el tipo? ¿Qué es el antitipo? El antitipo, Sí. según lo que tengo entendido, no he estado en tu academia, Sí, sí. es lo que precede a Jesús. Sí, en cierta forma, pero el concepto es un poquito más desarrollado. A ver, ¿qué es el antitipo? Lo que se dijo y luego se cumple. Sí, lo que se dijo, lo que se cumple, pero Son figuras. figuras, símbolos, sombras. A ver, tú estás ahí, tu persona, y tienes tu sombrita. Tu sombra es un reflejo de lo que tú eres, ¿no? Pero no es el reflejo perfecto. Tu sombra es la figura, es el antitipo, perdón, es el tipo, y tú, que eres la realidad, eres el antitipo. El Antiguo Testamento en general está construido por antitipos. Y el Nuevo Testamento es los tipos que se han cumplido en la persona. No hay solamente tipos para Jesús, hay tipos para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, todo cuando murieron los primogénitos en Egipto es un antitipo de lo que iba a suceder en la obra de redención en la cruz, ¿no? Entonces, todo lo que... Y hay un montón de antitipos de personas, de lugares, de todo, ¿no? ¿Sí? Realmente es todo un estudio bien profundo que alguna vez lo hemos mencionado en algunos aspectos, ¿ya? Entonces, ese concepto quiero que lo tengan presente. Por tanto, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, una nueva perspectiva aparece en relación al sábado. Si leemos el Nuevo Testamento y los Evangelios, lo vamos a encontrar. El Señor, ¿qué vino a hacer aquí al mundo? A cumplir las enseñanzas que su Padre le había encomendado. Lo que vino a hacer el Señor es a cumplir estrictamente la voluntad del Padre. La voluntad agradable y perfecta. Y fíjense aquí algo tremendo. Él no vino a abolir la ley. Jesucristo abolió la ley. No ha venido a abolir la ley. Él no ha venido a anular el cumplimiento del sábado. Vamos a ver. No ha venido a abolir y a decir, oye, no cumplan el sábado. No ha venido a eso. Más bien Él ha venido a cumplir estrictamente la ley. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos cumplir la ley al 100%. Había la ley y siempre fallamos en algo, no podemos cumplir. Y Jesucristo vino a cumplir totalmente la ley. Y dio sin un significado un poquito diferente y verdadero
a muchas cosas, ¿no? Vino a cumplir los tipos de ciertas cosas que se estaban enunciando en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir esos tipos. ¿Ya? Las sombras que había ahora se iban a volver realidad. ¿De acuerdo, hermanos? Eso es algo que debemos tenerlo presente. Por tanto, si leemos los evangelios, ¿qué hizo Jesús el sábado? ¿Vale? Normalmente en el Antiguo Testamento estaba prohibido trabajar en el día de reposo. Prohibido. Pero la ley no estipulaba qué clase de trabajo. No decía, a ver, Dios no ha dicho, acuérdate de guardar el día de reposo y ya le sacaron. No se trabaja en ese día, trabaja. ¿Pero qué significa el trabajo? Ahí no decía unas leyes complementarias, ese día no vas a ir al cine, ese día no vas a... No estaba estipulado. ¿Vale? Se supone, ¿no?, que estaba relacionado con obras que aludían al empleo cotidiano. Se supone. ¿Verdad? Y aquí viene lo grave. La opinión rabínica, los fariseos, empezaron a construir toda una tradición paralela de eso y establecieron más de 39 prohibiciones. Una de ellas era llevar un objeto de un sitio a otro, prohibido. Viajar en ese día, prohibido. Esas 39 tradiciones rabínicas, diseñadas por ellos, se consignan en un libro que se llama Mishnah, en hebreo. ¿Y qué significa? El Mishnah es un libro donde se exponen todas las tradiciones orales que complementaban, dizque, a la Torá. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Vale? Entonces, ¿qué se llama? ¿No? 39 prohibiciones. Y Jesús viene a romper, ¿no?, este esquema. Justo el día de reposo viene a mostrar un montón de tareas. Se enfrentó de manera enérgica contra los hipócritas, en realidad, contra los judíos hipócritas, ¿no? ¿Y qué hizo, ¿no?, nuestro Señor en el día de reposo? Si leemos los evangelios, 3 cosas he encontrado que nuestro Señor Jesucristo. Primero, curaba enfermos. Les doy 4 ejemplos de eso. La mujer encorvada, que está muchos años, está relatado en Lucas capítulo 13. El hombre de la mano seca, en Mateo 12. El paralítico de Betesda, que hemos analizado en la anterior prédica, en el capítulo 5 de Juan. El ciego de nacimiento, en el capítulo 9 de Juan. Curó ese día. Y los fariseos le decían, este está, mira, va a venir a violar el día de reposo. Este no viene de Dios, es imposible, no, así. Trataban de debilidades. Esa es una primera teoría, ¿no? Curar enfermos. Segundo, permitió que sus discípulos recojan espigas para alimentarse, espigas de grano de trigo para alimentarse. Y los fariseos, ¿cómo van a recoger? O sea, tenían que morirse de hambre, ¿no? Y ahí el Señor Jesús les da un mensaje tremendo. Esto está registrado en Mateo, Marcos y Lucas, en los evangelios sinópticos. Los 3 está registrado el incidente donde recogían espigas de trigo, ¿no?, para alimentarse. Y ahí Jesús les salta cuando le objetan este tema, dice, ¿acaso David no hizo lo mismo? En el libro de 1 Samuel, David llegó después de una batalla, llegó al templo donde había alimento consagrado para los sacerdotes, que ellos nomás podían tocar, y David alimentó. ¿Acaso no alimentó eso? ¿Acaso mis discípulos se van a morir de hambre ese día, el día de reposo? Si ese día, no comas, si estás con inanición, ya no aguantas un día más. No tienes que comer, tienes que morirte. No creo que sea el principio que Dios ha establecido. Tercero, el día de reposo no solo curaba enfermos, permitía que se recojase alimento,
también esos días enseñaba en las sinagogas, día de reposo, y les daba duro a los fariseos. Quiero que vean esto, a ver si alguien lee, ¿no? Mateo 23, versículo 4 y versículo 3. Mateo capítulo 23. Desafiaba Cristo al sistema legalista y religioso. Mateo capítulo 23, capítulo 4. Sí, sí. Duro, sí. 4, Oscarín. El 4 y el 3. Quiero que escuchen esto. ¿El 4 y el 3? El 4 y el 13. Ah, el 13. 13, Vizca, 13. 13. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Tremendo, ¿no? Sí. Y primero les dice, ¿no? Ponen cargas pesadas que ni ustedes pueden cumplir. En el sábado ellos estaban, oye, caramba, ustedes, ¿cómo van a hacerse fiesta? Sí. Por detrás, seguramente, una hipocresía, una piedad hipócrita. Y después les dice, ¿no? Ustedes no dejan que nadie, ni ustedes mismos van a entrar y no dejan que otras personas entren, una envidia y así, no sé qué. ¿No? Si yo no lo tengo, él tampoco lo tiene, ¿no? Así un poco. Qué tremendo. Les dice así. Ese es el sistema legalista, amados hermanos, ¿no? Y ese sistema legalista se estaba enseñando en el sábado con los fariseos, ¿no? Y Jesús les dice eso. Ellos dicen, ay, no cumple la ley, él no está cumpliendo la ley. Aquí quiero decirte algo. Jesús no vino a abrogar la ley. La palabra abrogar, busqué su significado en el griego, es katalú. Quiere decir deshacer, desintegrar totalmente. Jesús no ha venido a desintegrar la ley, a deshacerla, no ha venido desde ningún punto de vista. Mateo 5:17. No penséis, dice, que he venido para abrogar, para desintegrar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No venía a cumplir. Y desde ninguna perspectiva Jesús estaba infringiendo la ley del sábado, la ley de Dios. Como judío piadoso, él guardaba el sábado, pero entendía que el sábado no estaba hecho de imposiciones. Al contrario, Dios había dado este día, lo bendijo y lo santificó para que se hagan cosas buenas. Amén. Amén. Y que sea buena de gran manera, ¿no? ¿Sí? Todo lo bueno viene en la creación. Entonces, ¿cómo no? Si ese día curaba enfermos, alimentaba, enseñaba la palabra. ¿Sí? Él no estaba infringiendo la ley. No estaba desestimando, al contrario, estaba profundizando el concepto del sábado a su real y verdadero significado. Y se estaba estrenando contra ese sistema legalista de los fariseos, de tradición oral de hombres, ¿no? Esas tradiciones que nosotros añadimos. En las iglesias somos machos para añadir ciertas cositas, ¿no? De acuerdo a nuestras conveniencias, ¿no? Somos buenos para eso. ¿No? Entonces, ¿cuál es el verdadero significado? ¿Cuál es el verdadero significado del sábado para el Nuevo Testamento? Según lo que Jesús había profundizado. Cumplir, ¿no? Jesús no estaba aboliendo el sábado. Él estaba rescatando el verdadero significado en contra de las tradiciones humanas. Y te voy a dar dos versículos con los cuales nuestro Señor Jesucristo realmente afianza el verdadero concepto del sábado. Primero, Marcos 2:27.
Marcos 2:27. Amén. Marcos 2:27. Amén. Hermano Hernán. La palabra del Señor dice, hermanos, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Ah, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Por causa del hombre. ¿Qué estaba queriendo decir? ¿No? Estaba diciendo que el día de reposo es un regalo para el hombre. Cuando Dios reflexionó, vio que era bueno, ahora yo estoy, de cierta forma, lanzando un principio para que después de 7 días que este hombre se saca la mugre trabajando, lo que sea, tenga un día de reposo y reflexión. Por causa del hombre. Y no era una carga. Ay, no, ese día no vas a... No, ese día no puedes ir al cine, caramba, si no te vas a ir al infierno. O si no guardas ese día, yo tenía alumnos en el área adventista y mi posgrado en la maestría que no, el viernes en la noche, desde el día se empieza según el calendario judío para ellos, ¿no? Sí, a las 6 de la tarde, hasta el sábado a las 6 de la tarde, el viernes y sábado no podemos. ¿Por qué no pueden? Primero no querían decirme. ¿Adventistas? No, sí, ya. Entonces eso, ¿no? El problema. ¿Y por qué no lo pueden hacer? No quieren decirlo, pero su mentora, la White, ¿no? Si dice bien, que la ley no se va a limpiar. Eso es lo que dice. Y no es así. Nuestro Señor no había instituido esto, es un regalo, una carga. Dios instituyó el día de reposo para beneficiar al ser humano, dándole un día para descansar de su trabajo y para que sea de bendición y para honrar al Padre, para confiar en Él, para honrar al Padre. Ese es el solazo espiritual, la paz de Dios. La paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy, mi paz. Sí, el Señor Jesucristo. Los fariseos transformaron esto en una carga e hicieron al hombre esclavo de una serie de regulaciones humanas. Eso es lo que se hace. Un legalismo fraudulento, yo digo, hipócrita. Miren cómo está. Es el primer punto que hay que tomar para el significado. Segundo, Mateo 12:8. Mateo 12:8. Silvita. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Oh, caramba. Ese día consagrado, pues el Señor es el nombre. ¿Y tú tienes que honrar al Señor, al dueño? Ese día de reposo. Cristo tiene el derecho de regir no solo sobre el sábado, sino sobre todos los días, ¿no? Y poner las reglas que nos dé la gana. Perdón. ¿Vale? Porque Él es el Señor. Y ese día fue dado para adorar al Señor y para hacer el bien. ¿Se da cuenta cómo se profundiza el concepto ya ahora? ¿Sí? A través de estos dos versículos. Marcos 2:27, Mateo 12:8. Estos dos versículos nos dicen claramente el significado de este día de reposo. ¿No está claro? Por tanto, amados hermanos, el significado es que, ¿qué cosa es el significado? Que el sábado nunca se ha tratado sobre prohibiciones frías, de que no hagas esto, sino que se trata de qué cosa? Misericordia, restauración y vida. Recuerden todas las historias de sanación que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en sábado. Misericordia, ha restaurado a esas personas y les ha dado vida. Cada curación que hizo nuestro Señor Jesucristo en el día del reposo ha sido hecha ¿para qué? Para liberar, para restaurar y traer un verdadero descanso a esa gente, ¿no? La que sufría de flujo de sangre no sé cuántos años,
se curó, descansó de su enfermedad. El descanso que solo Él puede dar. El descanso que solo Él puede traer. Les está diciendo en cierta forma a todos sus hijos, los cristianos, ¿qué nos está diciendo? En el día sábado, y no solo en el día sábado, sino en todos los días. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Echad su yugo, ¿no?, sobre mí, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te llaman al día de reposo. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Vengan a mí, vengan al sábado. Aquí ya estoy dando algo interesante. ¿Quién es el sábado? Jesucristo, el Señor. El sábado era una sombra. El cuerpo es Cristo, el antitipo. Lo que se llama tipo antitipo. El cumplimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? No solo se trataba de una sanidad física, como han podido ver, sino de encontrar renovación y paz espiritual. Jesús restauró el verdadero significado del sábado, amados hermanos. No. Ese significado que significaba mostrar amor y la gracia de Dios. Y los días sábados nuestro Señor mostró amor y la gracia de Dios. El verdadero descanso, el verdadero reposo, no se trata de un solo día. Se trata de una relación, una continua de paz con nuestro Señor. El legalismo nunca puede ser más importante que el amor al prójimo. Jamás. Soy médico y soy adventista, o por decir soy por el sábado. Mañana tengo que curar al sábado, tengo que curar, no puedo. Se está rompiendo un grande mandamiento, el amor al prójimo. ¿Se dan cuenta, hermano? No pues, ¿qué es lo más importante? Los mandamientos de Dios nunca deben ser cargas. Nunca. El momento que nosotros veamos un mandamiento como carga, ya vamos a hablar de nuestras reuniones, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Estamos regados. El verdadero que veamos como carga, no deben ser cargas, sino caminos de amor y de vida. Venir a la iglesia debe ser un camino de amor y de vida, no una carga. No, ya está el domingo, ya vamos a hablar. Primera Juan 5:3. Primera Juan 5:3. Primera Juan 5:3. 5:13. 5:3, perdón, 5:3. 5:3. Sí. Amén. Sí, adelante. Dice así, Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. No está diciendo no guardes, no, guardemos sus mandamientos. Pero no como carga. No como carga, no gravoso, sino por amor. Por amor, ese es el amor a Dios. No, si Dios te ha mandado congregarte, muchas cosas, ofrendar, todo eso, no debe ser una carga, no es obligación, es una cuestión de amor. Es una cuestión de amor, hermanos. Todo lo que va a mandar. Bueno, ahora veamos qué significa eso para el creyente, para el cristiano, ¿no? El cristiano.
¿no? Para el cristiano. En el cristiano, el tercer punto, ¿no? ¿Qué significa ahora el día de reposo para el cristiano? Bueno, tras la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Los cristianos, ¿no? Comenzaron a reunirse en el primer día de la semana, se reunían los domingos, ya no. Los judíos seguían guardando los sábados, pero los gentiles no guardan los sábados. Pero ya cuando se fundó la iglesia, Pablo empezó a fundar la iglesia, se reunían los domingos, ¿no? Entonces todos se hacían la pregunta, pues creo que el sábado ha sido sustituido por el domingo, y la ley ha sido cambiada, preguntaban, ¿no? Algunos decían, mal pensados, decían, no, ellos, lo que hacen estos cristianos, como no son judíos, hacen eso para diferenciarse de los judíos. Te quiero decir que el domingo no es que sustituya el sábado, no sustituye. Vamos a seguir profundizando, ¿no? ¿Sí? Entonces, hermanos, se reunían los domingos. En el año 321, después de Cristo, el emperador Constantino creó lo que se llama la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no viene de los apóstoles, no viene de que Papa era el primer Pedro, discúlpenme, pero si leemos la historia no es así. En el año 321 Constantino dice que a partir de una visión, su madre era la que le metía un poco las ideas, tuvo este concepto de cambiar toda la religión del Imperio Romano y declarar que la religión oficial era el cristianismo, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿No? Como había crecido ya bastante el cristianismo, tomó fuerza, por motivos económicos y políticos y sociales. Y lo peor de todo es que hizo un sincretismo tremendo, ¿no? Mezcló las cosas del paganismo, ¿no? Si ustedes han un libro tremendo, ¿no? Sobre este tema que es Babilonia y algo así, no sé cómo se llama, ¿no? De Chic Producciones, que es muy interesante, donde se ve cómo, leyendo la mitología babilónica, ¿no? Donde aparece la diosa Astarte con su hijito Nimrod, ¿no? Y así en brazos en la mitología babilónica, pues esa misma simbología adopta el catolicismo a la madre de Jesús, María de Jesús, y nos demuestra de la misma manera. Los confesionarios, la cena del Señor, que es donde hay una transustanciación, un milagro, donde dice que nos los comemos cada domingo a Jesús, vienen de todas esas tradiciones, ¿no? Es una mezcla de tradiciones, y no es lo que trato de demostrar a la Iglesia Católica con todos los respetos, sino que es lo que realmente vemos en la historia, ¿no? Así se fundó la Iglesia Católica. Y el emperador Constantino, ¿no? Lanzó un decreto civil donde el sábado, los domingos, prohibía toda actividad. Todos los jueces, ciudadanos y artesanos van a descansar en este día venerable del sol, dice, porque el domingo era pues como un día dedicado al sol. Así. Estas medidas fueron tomadas en el ámbito de la tradición católica romana. Pero nos dicen a nosotros, ustedes han adoptado lo mismo los domingos, por eso se reúnen. En realidad no es esa la razón por la que nosotros nos reunimos los domingos. Antes de Constantino, los cristianos se reunían los domingos. ¿Por qué? ¿Por qué se reunían los domingos los cristianos? Con Pablo, que cuando fundó las iglesias se reunían los domingos. Yo creo, sinceramente, que los domingos se reunían los cristianos ¿para qué? Para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, porque nuestro Señor resucitó el día domingo, ¿sí? Y de hecho no fue una ordenanza explícita. No dijeron, los cristianos se van a reunir los domingos, orden, no. Estas medidas no fueron tomadas como mandamientos, sino fueron tomadas en el ámbito de la creación, que es en el ámbito de una nueva realidad espiritual, en la virtud del nuevo pacto. Amén. ¿No? No es una ordenanza.
Se empezaron a reunir. ¿Por qué? Porque nuestro Señor había resucitado el día domingo. Además, como dice en Hechos 2:42, dice, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso lo hacían el primer día de la semana. Además, no solo festejaban la victoria sobre la muerte, sino que se reunían para la cena del Señor, para recordar, ¿no?, esa gran institución que había establecido nuestro Señor Jesucristo, que es la cena del Señor, que hoy día la vamos a celebrar. Además, ¿no?, ¿sí?, nuestro Señor, después de la resurrección, en 2 domingos seguidos se les apareció a sus apóstoles. En 2 domingos. Además, 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entre sus ofrendas. Se había estipulado que los primeros días del domingo se recauden las ofrendas. Las ofrendas que tenían un doble propósito: apoyar la obra del Señor y ayudar a gente que lo necesitaba, como tenemos en nuestra iglesia. No, los diezmos no están vigentes. De eso vamos a predicar en otro ofrenda. Y la ofrenda, alguien dice obligatorio. No es obligatorio, pero es una cuestión de amor. La ofrenda no te va a hacer salvo. La ofrenda lo haces porque eres salvo. Y porque amas a Dios. No es porque le amas al pastor y le vas a pagar su sueldo, no sé qué, no se trata de eso, no. Esas son las distorsiones que hay. Yo no gano sueldo por si acaso, ¿no? No, señor. Es una cuestión de amor. No tengo, la viuda también no tenía. No se trata de cuánto das, sino de cómo das. Es el problema. Amados hermanos, ese primer día estaba estipulado para eso. Sí, Pablo expresa la forma de establecer las ofrendas en el primer día de la semana. En conclusión, se puede decir que Cristo es el antitipo del sábado. Es el antitipo perfecto del sábado, es el cumplimiento perfecto del sábado. De esa sombra, Él es la realidad. Por lo tanto, nuestra práctica religiosa debería ser tomada en un distinto concepto, no como lo establecía la ley. Y no estamos violando la ley, nosotros guardamos en realidad a Cristo. Cristo es el sábado para nosotros. Y nos reunimos los domingos no porque ha sustituido, no porque si no hemos dicho, como cristianos, igual que los antiguos cristianos, por lo menos un día le dedicaré al Señor y para mi solazo espiritual o para mi fiesta, ¿no? Un poco es ese el concepto, amados hermanos, que ahorita lo vamos a poner en significado. Jesús vino a declarar el propósito superior para el día de reposo. Vino a traer un descanso superior, mayor, ¿no? El verdadero descanso para un creyente para el día de hoy no es un solo día, están intensos días, sino una nueva realidad, es reposar en Cristo, llevar nuestra carga sobre Él. Aquellos que han confiado en Cristo, que han entregado su vida a Cristo, y han entrado en el descanso que aquel día simbolizaba. Han entrado en ese descanso. En Cristo el sábado se cumplió y por lo tanto el sábado no necesita ser observado de la misma manera. 3 versículos rápidos, Colosenses 2, 16 y 17. Yo para apurar un poco lo leeré para el tema de la cena del Señor. Colosenses 2, 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. La palabra reposo es sábado, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Más claro, al nada. ¿No ven? Todas las religiones humanas
ponen a sus siervos en ordenanzas, esclavos de ordenanzas, reglas, fiestas semanales, actividades. Uy, si no haces actividades, todas las observancias judías eran una sombra de Cristo, eran un tipo de Cristo. Habían sido instituidas en el Antiguo Testamento como una imagen previa. Ahora que el Señor Jesús ha venido, un montón de cosas se han cumplido. ¿Sí? ¿Por qué debo seguir en sombras ahora si Cristo ya ha vuelto? Porque todavía debo vivir en sombras. A ver, digan, no, pues noche no. Un cristiano no puede ser condenado porque come cerdo, no observa algún día de fiesta. El cristiano no está bajo tales ordenanzas. La condición de reposo y adoración al Señor no depende de un solo día. ¿Sí? Todo era una sombra de algo mayor y superior que iba a venir y se llama Cristo. Segundo versículo, Hebreos 4, 9, 10, más clarito lo dice. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Miren, nos habla de un descanso superior, el descanso que encontramos en Cristo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es el descanso eterno de los redimidos con la sangre de Cristo. Es la observancia del sábado que nunca acabará. Ese sábado que nunca va a acabar. Todo aquel que entra en el reposo de Dios entra en un descanso superior, así como Dios en el séptimo día. Es el eterno reposo. No estaremos inactivos. Alguien dice, en el cielo nos vamos a dormir. No, vamos a adorar al Señor, vamos a servirlo, sin fatiga, sin angustia, ni cansancio, ni aflicción. No me voy a aburrir, amados hermanos, aunque diga que nos adoramos. Romanos 14, 5, 6, dice Pablo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Algunos judíos cristianos, que ya se habían convertido en cristianos, seguían cumpliendo el sábado, lo veían como obligación. Que guarden el sábado, si querían guardar era, pero no era una obligación. Si tú eres judío y quieres guardar el sábado, guárdalo, estás libre de hacerlo. Y como dice aquí Pablo, el día puede ser cualquiera, eso ya depende, pero no es una obligación. ¿No ve? Sí, eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, tenían una mala conciencia acerca de trabajar el sábado. Y a veces hacían diferencia de día a día. Aquí Pablo te dice, no hay diferencia, todos los días son iguales. Sí, todos los días son iguales. Entonces aquí viene algo muy importante, amados hermanos, el domingo. ¿Qué es el domingo? El primer día de la semana del Señor. Para nosotros el domingo tiene un puesto especial, ¿no? ¿Por qué? Porque ese día resucitó el Señor. Durante los 2 siguientes domingos Cristo se encontró con sus discípulos. El Espíritu Santo fue dado en el día de Pentecostés, domingo, para que más, etcétera, etcétera, etcétera. Un día especial. Pablo instruyó a los corintios aquí a recibir la ofrenda el domingo, pero en lugar de ser un día de obligación como el sábado, es un día de privilegio. El domingo es un día de privilegio. Todavía hay muchos hermanos aquí en la iglesia que están todavía con su lucha interna de qué es el domingo. No, ay, el domingo, ay, no puede ser pastor para la iglesia. No se dan cuenta que es un privilegio. Es un día de prioridad para el Señor. Ese día resucitado nuestro día. No está sustituyendo al sábado. El sábado se ha cumplido en Cristo, ya descansamos en Cristo. No estamos violando ningún mandamiento. Liberados de nuestra labor ordinaria, de lunes a sábado, ¿no? En realidad todos los días son dedicados al Señor, hasta nuestro trabajo. El domingo es un día de descanso,
porque venimos para descansar en la palabra de Dios, a adorar al Señor, a ofrendar. Venimos a eso, amados hermanos. Venimos a eso. Es una forma de adoración al Señor y servicio al Señor. No es una obligación, amados hermanos, es un problema de convicción de lo que realmente sientes en tu corazón. ¿Qué es más importante para ti? Puedes tener ese día, no sé qué, pues un agasajo de no sé qué, pero hay que sopesar y ver muy bien qué son, ¿no? Y también nosotros en la iglesia a veces estamos en días de época de Navidad o tal cosa, tal. Nadie está diciendo que sí, ¿no? Que realmente es un problema de conversión. ¿No? Y aquí Pablo dice en este versículo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de cómo lo practica. ¿No? Cada uno esté convencido en su mente, en este versículo dice, ¿no? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y se refiere a las cosas moralmente neutras, ¿no? ¿Qué quiere decir? A veces el domingo, no porque no vaya el domingo a la iglesia voy a dejar de ser salvo. No porque deje de ofrendar voy a dejar de ser salvo. ¿No? Esas cosas se hacen por convicción, esos son mandamientos que no son gravosos. Esas cosas son moralmente neutras. Comer cerdito, si, bueno, un día si quieres, como esté convencido en tu mente, quieres comer, tomarte una copa de whisky, no sé. Bueno, Dios no está prohibiendo, es una cosa moral, no por eso te vas a ir al infierno. El problema es cómo lo practicas, con qué mentalidad lo practicas, ¿no? Todo me es lícito, pero nada me edifica o no, nada, ¿qué se me conviene? Ahora, si yo entro ya a este principio, plenamente convencido de su mente, de algo, de conceptos ya fundamentales, de que, por ejemplo, Cristo es Dios. No, pues lo que tú crees, eso no está en discusión. Para nosotros, las 5 solas, por ejemplo, no está en discusión para mí. Eso ya no es para decir de acuerdo a lo que piensas tú, a tu mente, ¿no? Solo Cristo. Solo Cristo es el único mediador. Solo Él. Solo salvos por fe. Solo gracia, solo por gracia, Solo la escritura. Solo la escritura es la autoridad. Sola gloria. Todo es hecho para la gloria de Dios. Esto yo no puedo discutir. Ay, no, si un día te dices que no es por fe, es que no puedo discutir el concepto de Trinidad o lo que sea, ¿no? Porque eso dice la Biblia. Las cosas no se discuten. Las cosas moralmente, menos si un día te has comido un piquecito, te has excedido con tu chicharrón, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, si has pecado, pedirás perdón a Dios restituyendo todo esto. Esa es la situación humana. Conclusión rápida. Dios no mandó al hombre a guardar el sábado, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿no? He puesto 12 conclusiones. Dios no mandó al hombre a guardar el sábado, estableció un principio de reposo. Segundo, en los 10 mandamientos el sábado era ceremonial. El mandamiento del sábado era ceremonial. Los otros 10 mandamientos, los 9, son morales. Tienen que ver con la conducta moral. El sábado era ceremonial. Tercero, la prohibición del trabajo nunca fue para el servicio, necesidad o misericordia. No, pues se servía, ¿no? Nunca fue. Cuarto, los mandamientos en el Antiguo Testamento se repiten como ordenanza en la vida en gracia en el Nuevo Testamento. Todos los mandamientos se repiten, ¿no? Solamente el sábado ya no se repite a verla en el Nuevo Testamento, ¿no? No se repite de la misma manera, ya hemos visto. Dios no mandó al hombre guardar el sábado, estableció un principio de reposo. Siguiente, en los 10, bueno, ya me estoy. Quinto, el único mandamiento en el Nuevo Testamento que a los cristianos nunca se les ordena es guardar el sábado. No se ordena. Los gentiles no han guardado el sábado. Ningún gentil de la iglesia ha guardado el sábado. Los judíos, todavía, aunque sean cristianos, sí, bueno, está bien, respetable, pero con un concepto diferente. Sexto, el día distintivo para el cristianismo es el primer día de semana, día del Señor. Día del Señor, el domingo es el día del Señor. ¿Por qué se dice día del Señor? Porque ese día ha resucitado nuestro Señor Jesucristo. Es el día del Señor.
Séptimo, el día del Señor comienza la semana con el gozo de la obra de redención consumada. Es decir, ese día resucitado el Señor Jesucristo. Es el primer día del gozo, de la alegría de que se ha vencido la muerte. Octavo, el sábado conmemora la creación. ¡Ay, esto es tremendo! El día del Señor está unido a la nueva creación. El sábado, ¿qué estaba conmemorando? La creación que Dios ha hecho. El día del Señor conmemora la nueva creación, la nueva, que has nacido de nuevo, que has entregado tu vida. Siguiente. ¿Sí? El sábado era un día de